¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo para hoy domingo 12 de diciembre. Vaya un saludo muy caluroso a todos los mexicanos en el Día de la Morenita de la Virgen de Guadalupe y por supuesto a todos los extremeños, especialmente en Cáceres, de donde viene la devoción original a la Virgen de Guadalupe. Continuando con nuestro informativo del día de hoy, en la serie dedicada a los partidos políticos de Puerto Rico, el domingo pasado, 5 de diciembre, hablamos a nuestros hermanos y compatriotas estadistas. Hoy, 12 de diciembre, haremos lo propio con nuestros hermanos, los populares, los estadolibristas. Y damos comienzo más o menos de la misma forma que lo hicimos la vez anterior, presentando algunas de las noticias recientes que han salido en los diarios de Puerto Rico y después haciendo un análisis y una discusión. Aceptan con cautela participar de la discusión del estatus. Los soberanistas participarán también. El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no objeta la participación de Elizabeth Torres, delegada congresional estadista. El momento histórico requiere explorar áreas de consenso, tanto procesal como sustantivo, entre las corrientes ideológicas del país, las cuales hoy se decantan más allá de las rígidas estructuras de los partidos políticos tradicionales. El presidente del Senado pidió espacio al congresista Raúl Grijalva para presentar enmiendas al proyecto 2070 de las demócratas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, con el fin de proponer que se incorpore al Estado Libre Asociado como alternativa de descolonización. Dalmau Santiago indicó que la mesa de diálogo tendrá como objetivo identificar un mecanismo procesal que vincule al Congreso, crear un comité de negociación con el gobierno federal y cuyos miembros serían escogidos por los partidos políticos, redactar fórmulas de estatus realistas y validadas por el Congreso y el Departamento de Justicia Federal, que las opciones serían la estadidad, la independencia y el desarrollo del Estado Libre Asociado, y que la mesa de diálogo ordene la realización de estudios de impacto económico de cada fórmula y posibles procesos de transición. El PPD ya no derogará el Código Electoral, pese a que esto fue un compromiso y una promesa de campaña en el 2020. El presidente del Senado adelantó que presentará en enero un proyecto de enmiendas con la intención de aprobarlo en esa misma sesión legislativa. El Senado discutirá con los líderes de los demás partidos cambios al Código Electoral con la intención de presentar un proyecto de ley a esos fines en enero próximo. Dijo el presidente del Senado, y cito: hay un plan de trabajo y recibimos insumos de todos los sectores. Trabajar con el diálogo. No queremos un proyecto que sea atacado. Cierra la cita. Argumenta Dalmau que el resultado de las elecciones es un gobierno compartido, así que a lo que aspiramos es a un código que sea bueno para todo el mundo, todos los partidos y todas las partes. Termina la cita. Esto porque el PPD no derogará el Código Electoral como se había prometido. El gobernador Pedro Pierluisi ya había dicho que no avalaría con su firma la derogación del Código Electoral. Se quiere terminar con la aprobación de las enmiendas antes que la Comisión Estatal de Elecciones realice los cambios impuestos por el Código que deben darse el próximo año del 2022. Los cambios afectarían a los partidos de minoría también. Pero hay populares que argumentan que, si no se deroga el Código Electoral actual, las elecciones serían ya una victoria segura para el Partido Nuevo Progresista. Estáticos los partidos a un año de las elecciones generales.
El PPD es el que se encuentra en peor estado, particularmente por falta de liderato y cohesión. El PPD luce con la mayor desventaja, está atravesando su peor crisis. Las facciones están en un momento de irreconciliación total. No hay ambiente ni escenario de reconciliación y se puede agravar más la situación a medida que se acerquen las próximas elecciones. Siguen surgiendo candidatos a la gobernación, previo y después de las elecciones. El PPD tuvo cambios de comisionados electorales y ese andamiaje electoral no se ha fortalecido. La Pava es la más asediada en términos de la fuga de votos que van mayormente al movimiento Victoria Ciudadana y al Partido Independentista Puertorriqueño. El PPD no se ha podido levantar. ¿Cuál es el rol del presidente del partido? La crisis interna del partido es la que deberían estar atendiendo. El panorama del PPD luce complicado y no ha usado la Asamblea Legislativa, donde dominan, para adelantar política pública inherente a los postulados de la Pava. Hay quien ya cree que al PPD le quedan 2 ciclos electorales. Al no tener un líder fuerte, un padre ideológico, cohesión en cuanto al estatus, al tener tantas facciones dentro del mismo partido y no tener un proyecto político en común y una competencia directa desde la izquierda con el movimiento de Victoria Ciudadana, están en una posición muy vulnerable y si sigue el discurso de que el bipartidismo es igual, eso a quien más afecta es al PPD, porque no tiene el canto de sirena del PNP. Manuel Natal dice que el PPD ha optado en este gobierno compartido por unirse a las posturas del Partido Nuevo Progresista. Esta búsqueda de alianza del PNP y del PPD es para unar fuerzas contra los que les representan una amenaza, como lo es el movimiento Victoria Ciudadana. Un mundo sin melones, el vacío que deja el PPD. Casi todo el mundo apuesta a que el PPD se irá desangrando y sus afiliados buscarán consuelo en lo que quede vivo, los soberanistas en las filas de la soberanía y los que no lo son integrándose a un PNP más sosegado. Hay una cuestión de estructura, de inoperancia filosófica de proyectos que ya no se sostienen. El PPD ya no puede explicarse. Una vez aprobado, el plan de ajuste no se va a revertir y la supervisión no se va a esfumar en buen rato. La indestructibilidad del PPD o la insoportable levedad del ser. Continúan las controversias internas en el PPD con sus 83 años de edad, enfrentando grandes retos de supervivencia. Dentro de esos retos resalta la necesidad de adaptar sus bases filosóficas a los cambios de los tiempos y a la evolución de las ideologías junto con los cambios generacionales. A esto se añade la necesidad de evolución y o cambio en el modelo de relaciones con los Estados Unidos y el resto del mundo, respecto al cual los hechos recientes de los últimos 5 años nos demuestran que es insostenible. Primero, las necesidades geopolíticas de Estados Unidos han cambiado y son completamente distintas. Segundo, han pasado ya 8 décadas desde que se aprovecharon dichas necesidades geopolíticas. Tercero, el país y la sociedad son muy distintos a lo que fueron 83 años atrás. Cuarto, el líder que realizó todo esto, Luis Muñoz Marín, murió y no hay modo de comunicarse con él para preguntarle qué hacer. Las luchas internas al seno de la colectividad distan mucho y se alejan con demasía de las discusiones que debería tener un partido político de 80 años de existencia. Las mismas giran alrededor de los intereses personales, principalmente económicos o de la economía, que potencialmente gira de ordinario alrededor del poder de unos cuantos que llevan ya desde finales de la década de los 90 y o comienzos de este siglo, pegados a la ubre que representa el PPD para ellos. Son luchas de conveniencia e intereses de lucro de unas castas que en el momento que nacieron, en lugar de inscribirlos en el registro demográfico de Puerto Rico, los inscribieron en el PPD y desde los 90
no han sabido ganarse la vida al margen de asuntos, puestos, contratos, posiciones y o embelecos relacionados a sus cercanías al núcleo administrativo y gerencial de la colectividad. En las discusiones internas y peleas no se ve ni se escucha un solo argumento o planteamiento de cambios ni nuevas posturas filosóficas de cara a los nuevos tiempos y nuevas realidades, sino solamente los planteamientos de indestructibilidad y larga vida del Partido Popular Democrático. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad, la carga más pesada, así la llamó Nietzsche. La casta que se han apoderado del PPD de los 90 continúa repitiendo a su conveniencia personal frases huecas que, al igual que las antes citadas, representan el mito eterno del retorno de aquel pasado glorioso, pero que en su repetición no encarnan un nuevo resultado, porque en realidad, más allá de la atracción de un poco de modernidad, lo supuestamente logrado con el establecimiento del ELA, nada cambió sobre nuestra realidad colonial. Hay sucesos que ocurren en el mundo que en nada cambian la realidad actual. Bien, todo lo leído no es mío, no son comentarios míos, son argumentos y comentarios de reporteros, de políticos, de abogados, de analistas políticos que escriben en los diarios de Puerto Rico. Mi comentario es el siguiente. Nací 20 años después de la fundación del Partido Popular Democrático, 1958, 6 años después del establecimiento del Estado Libre Asociado y la Constitución de Puerto Rico. El Partido Popular Democrático continúa repitiendo las mismas cosas de siempre. En el informativo pasado me dirigí directamente a nuestros hermanos y compatriotas muy queridos, puertorriqueños, estadistas. Hoy me estoy hablando directamente a nuestros hermanos y compatriotas muy queridos del Partido Popular Democrático, los estadolibristas. El Estado Libre Asociado es una creación hecha en 1952 para, por un lado, acallar al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial que terminó en el 1945. Dicho comité le dijo a las potencias del mundo que tenían colonias, que tenían posesiones, que no eran parte integral de su nación, sino que eran propiedades, como lo somos nosotros, propiedad de Estados Unidos, que no somos parte de Estados Unidos, sino de su propiedad, que tenían dos opciones: o darles la independencia, hacer las naciones soberanas, o convertirlas en estados, departamentos, provincias, como las quisieran llamar, de la nación que las pertenecía. Estados Unidos no tenía, no ha tenido, no tiene, ni tendrá la más mínima intención de hacer de Puerto Rico un estado. Oficialmente nos tildan de un país extranjero que es de la propiedad de Estados Unidos. Es por eso que a los puertorriqueños que hemos migrado a Estados Unidos, como lo hice yo, y viví por allá 30 años, después me regresé a Puerto Rico, a todo puertorriqueño en Estados Unidos lo llaman un migrante, un inmigrante. Igualito que si uno hubiera venido de cualquier otro país de Hispanoamérica, de Europa, de África o de Asia. Inmigrante.
Y a los hijos de puertorriqueños emigrados a Estados Unidos que nacen en Estados Unidos lo llaman hijo de inmigrante. ¿Okay? Estados Unidos no quiere, no ha querido, ni querrá hacer Estado a una isla en el Caribe con un idioma diferente, con una cultura diferente, con una historia y abolengo cultural diferentes, con unas costumbres diferentes, con una etnia diferente. Porque nosotros no somos caucásicos, somos mestizos. No somos anglosajones, somos hispanos, por eso hablamos español. Puerto Rico es hijo o hija, si así lo quieres, de España, no de Estados Unidos. No fue Estados Unidos quien fabricó a Puerto Rico, fueron los españoles. Y por 400 años, 400 y pico de años que estuvieron aquí, los españoles se dedicaron a fundar pueblos, a hacer carreteras, a desarrollar puertos, comercio, agricultura, educación, sí, educación. Educación. Eso mismo. Plazas, iglesias, monasterios, escuelas. Todo eso que usted ve por toda la isla de Puerto Rico, eso no lo hicieron los gringos, lo hicieron los españoles. Póngase a buscar la información del año de la fundación del pueblo tal, y va a encontrar que fue antes de la llegada de los gringos en 1898. Sí, claro está, desde que llegaron los gringos en el 98, pues en Puerto Rico ha habido una modernidad, perdón, que no la había en 1898. Una modernidad que no la había prácticamente en ninguna parte de la tierra. Porque no todo Estados Unidos era una nación de riquitos muy bien puestos, como salen en las películas o en las series de televisión. En Puerto Rico había miseria, había pobreza. En Estados Unidos había más miseria, más pobreza por ser una nación más grande. Había luchas fratricidas contra los indígenas en Estados Unidos. Había y hay todavía luchas racistas en muchas partes de la nación americana. Había letreros en los negocios que yo llegué a ver cuando viajé por primera vez a Nueva York en el 72. Había letreros que decían en inglés: no se admiten perros, mexicanos, negros ni puertorriqueños. Tal y como yo se lo estoy diciendo. Eso lo llegué a ver yo, con estos ojitos que tengo en la cara. Claro que Estados Unidos tuvo que traer dinero para acá. Un montón de hombres que fueron a la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, todas las guerras habidas y por haber. Y dieron su sangre, carne de cañón, por allá. Claro que dieron dinero. Claro que el Partido Popular Democrático, en la persona de Luis Muñoz Marín, su fundador, aprovechó dichas circunstancias y desarrolló el país. Desarrolló la industria en el país. Mis padres migraron aquí a San Juan, de donde soy yo, natural, pero vinieron de las montañas, igual que mucha otra gente. Y no hay nada malo con eso. Pero sí hay mucho malo con el mantenimiento, con la perpetuación del mantengo, con creer y promover que Estados Unidos lo único que está es para darnos fondos, y más fondos, y más fondos, porque Puerto Rico solamente puede vivir de fondos federales, que es también el mensajito del liderato del Partido Nuevo Progresista. El Estado Libre Asociado no fue creado a perpetuidad. Los mismos populares, ustedes mis hermanos, hablan
de un Estado libre asociado mejorado, planificado. Hay algunos que se van más lejos y hablan del soberanismo, de la soberanía. Soberanía, eso suena a independencia. Un Estado soberano asociado. Lo que llaman un Commonwealth en inglés tiene mucho de eso. Commonwealth no es solamente una común economía. Commonwealth también son estados de Estados Unidos que son Commonwealths, como Massachusetts, como Virginia. Y Commonwealth también son antiguas posesiones de Estados Unidos que lograron la independencia. Estados Unidos les dio la independencia y se hicieron Commonwealths en el sentido de que están asociados, son repúblicas asociadas a Estados Unidos. Las Islas Marianas del Norte, las Carolinas del Norte, por ejemplo. Más o menos lo mismo. Más o menos la misma cosa. Tan imposible es la estadidad como lo es que Estados Unidos garantice a un territorio no incorporado, como lo es Puerto Rico con su Estado Libre Asociado, una serie de beneficios, de ventajas, de atenciones especiales que la nación americana no le da a algunos estados. Recuerden, esas cosas no las da el presidente. Esas cosas las da el Congreso de los Estados Unidos. Y el Congreso de los Estados Unidos es un ente compuesto por 50 estados. Algunos de esos estados están en contra de la estadidad porque no les conviene a ellos, que igualmente están en contra de un ELA mejorado porque tampoco les conviene a ellos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a mantenernos en este hoyo sin progresar hasta el infinito? Hermanos míos populares, jóvenes y los no tan jóvenes, estoy seguro que ustedes, al igual que nuestros hermanos los PNPs, se han dado cuenta de que estas instituciones, estos partidos políticos con todos estos años, estos ideales de partido, de la estadidad, del Estado Libre Asociado, de la independencia, no van a ninguna parte. Somos una isla invadida y conquistada. Somos un país y una gente que pertenece a otro. Ellos tienen la mano de arriba. Ellos tienen la posición alta. Ellos tienen la última palabra. Y no importa cuántos plebiscitos nosotros hagamos, cuántos proyectos de ley nosotros hagamos, cuántas comisiones enviemos, cuántos delegados por la estadidad o la independencia o el estadounidense mandemos a Washington, que no vamos a ir a ninguna parte. Lo más que podemos lograr es que nos escuchen con atención, con cortesía, pero nada más que nos escuchen. Y al final, cuando terminemos de hablar, digan gracias, sin ningún tipo de resultado. Pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Repito, resignarnos eternamente a ser la colonia, a estar sometidos a que vengan otros y tomen las decisiones por nosotros, que nosotros podemos tomar decisiones hasta esta línea, pero de ahí no podemos pasar, porque son cosas que tienen que ser aprobadas por el gobierno federal y si ellos no las aprueban, pues para ningún lado que vamos. No. Mientras las ideologías de partido sean ideologías de partido, no progresarán. Porque eso significa que es un partido, una parte, un grupito de gente que la sigue. Pero igualmente hay otro grupito de gente que sigue otra idea, otra ideología, diferente a aquella. Esto tiene que salir de ser una ideología llevada por un partido a ser
un movimiento de consenso de pueblo. Por eso es que los resultados del plebiscito 52.25 del sí no pueden, repito, imponer la estadidad al resto que votó que no, porque no hay un consenso. Y fue lo primero que dijo Schumer, Charles Schumer, el congresista. Fue lo primero que dijo. Esto no es señal del pueblo de Puerto Rico. Por esto es que lo que dice el gobernador Pierluisi, exigirle, ¿desde cuándo le exigen los pájaros a las escopetas? Exigirle al Congreso que respete la decisión del pueblo de Puerto Rico y nos dé la estadidad. Que respete la decisión de qué pueblo de Puerto Rico, de la mitad del pueblo de Puerto Rico. ¿Y la otra mitad qué? ¿No cuenta? ¿Y si hubiera ganado el no? Con el 52.25%. ¿Qué iban a decir? ¿Y si hubiera ganado el Partido Independentista y la Independencia con 52.25%? ¿Qué iban a decir? Ah, no, que no nos pueden imponer la independencia porque la mitad del país dijo que no. Pues la mitad del país dijo que no a la estadidad. Punto. Punto. Eso que quede bien claro. Que nadie se ande asustando de que la estadidad está a la vuelta de la esquina. Está tan a la vuelta de la esquina como estuvo la independencia cuando lo dijo Muñoz antes del 52. Que la independencia estaba a la vuelta de la esquina. Claro, cuando llegó a la esquina siguió derecho. No le dio la vuelta. No viró. La estadidad tampoco está a la vuelta de la esquina. Empecemos a ver la realidad. Puerto Rico necesita salir de este atolladero. Puerto Rico necesita un futuro. Puerto Rico necesita desarrollarse. Puerto Rico necesita progresar. Aquí hace falta vivienda, trabajo, salud, escuelas, una vida digna, carreteras, puentes, la red eléctrica, el servicio de agua. Controlar la violencia, especialmente de género y contra las mujeres. Por favor, tenemos demasiados problemas para andar peleando por cosas pequeñas. Acusan los analistas de estas noticias que he leído al Partido Popular Democrático de estar más dividido que nunca. De cada cual tirando de la sábana por su lado. De cada cual querer dominar al otro. Estas son las personas que nosotros votamos y elegimos. Estas personas tienen que ponerse a trabajar. De lo contrario, para ningún lado que van. Así no se hace patria. Por Puerto Rico, por los tuyos y los míos y los que vienen detrás, esto hay que irlo resolviendo. Y nosotros los reunificacionistas, con esta bandera que nos dio la corona española en 1897, cuando nos hizo provincia, ya éramos provincia, nos hizo comunidad autónoma, nos dio un gobierno autónomo, que fue la primera autonomía que tuvimos, autonomía de verdad, y que no duró mucho porque vino la invasión estadounidense un poco después. Nosotros, los reunificacionistas, buscamos un futuro, no un mantengo, no quita a los gringos para irnos con los españoles. Queremos preservar la cultura, este idioma español precioso que estamos hablando en este momento tú y yo. Queremos conservar nuestras tradiciones maravillosas, nuestra música, nuestras comidas, nuestra gastronomía, todo aquello que nos identifica como puertorriqueños. ¿Y sabe qué es un puertorriqueño? Es otra forma de ser español. Como un canario es español, y un mallorquín es español, y un gallego es español, y un vasco y un catalán y un valenciano y un negro africano de Ceuta o de Melilla son españoles. Son otras formas de ser español. Ser puertorriqueño es ser español. Es otra forma de ser español. Por eso es que tú y yo hablamos este idioma. Por eso es que tú y yo tenemos esta cultura. Por eso es que tú y yo tenemos esta manera de ser, de pensar, de actuar.
Eso es ser puertorriqueño. Y tenemos un mestizaje maravilloso con los indios y con los negros. Pero ni somos indios ni somos negros. Somos españoles primero, mezclados con aquellos dos grupos. Así que somos todo. Todo. Aquel que venga a decirte que Puerto Rico es negro o que Puerto Rico es indio, te miente descaradamente en tu cara. No se lo permitas. No se lo permitas. Ni él, ni el otro, ni ninguno te está hablando ni en taíno, ni en una lengua africana. Te está hablando en español. Y sí, que hay baile de bomba y hay una serie de cosas que son de los negros y también hay una serie de cosas que son de los indios y estamos muy contentos y muy agradecidos de ello. Pero nuestra cultura es esencialmente española. Y debemos estar orgullosos de ello. Y si queremos sacar a Puerto Rico adelante, yo, José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, te pido que pienses bien en esto, que te informes bien sobre esto, que hables de esto con otras personas. Respeto tus ideales y tu manera de sentir como popular, como estado librista. Respeta a los demás también y participa del diálogo. Participa del diálogo. Diálogo no es la discusión entre los esposos que uno le dice a la otra o la otra le dice al uno, vamos a dialogar, yo estoy bien y tú estás equivocado. Eso no es diálogo. Diálogo es buscar la verdad juntos y una vez encontrándola, abrazarla, hacerla realidad. ¿De qué vale el diálogo si vamos a seguir en las mismas? Nuestros jóvenes ya están cansados, están hartos de ver que el mismo discurso de siempre no produce nada. Y es por eso que la gente se está yendo de los partidos, tanto del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista como del Partido Independentista Puertorriqueño. Usted sabe la cantidad de gente que yo he conocido desde que regresé a Puerto Rico en el 2017 y especialmente en el tiempo eleccionario del 2020, que me dijeron que no iban a votar. ¿Para qué? Me decían, encogiéndose de hombros. ¿Para qué? Si es más de lo mismo. Y nunca se resuelve nada. Aquí estamos cada cual por su respeto, por la libre, tratando de sobrevivir. Y precisamente por eso es que se nos está yendo gente. Y se nos seguirá yendo gente. Gente que sale de aquí dolida por dejar familia, por dejar amistades, por dejar recuerdos, por dejar su tierra, su patria. Por eso se van. Y se van dolidos, como me fui yo en 1987. Regresé 30 años más tarde. Aquí me tienen. Por eso defiendo esto de corazón, porque esto es lo nuestro, lo tuyo y lo mío. Ya es hora de salir de este tipo de mentalidad. Ya es hora de atrevernos al cambio. El reunificacionismo no es una vuelta al pasado. El reunificacionismo es volver a ser parte, no propiedad de, como es Puerto Rico de Estados Unidos, sino parte de España que éramos y que podemos volver a ser. Con la gente de nuestro propio idioma, de nuestras propias costumbres, que tenemos un pasado cultural e histórico y un abolengo común. Les doy un ejemplo. Existe otro archipiélago que es parte de España, que es una provincia de ultramar de España y que es un archipiélago, son varias islas igual que nosotros, y con quienes tenemos muchos lazos en común, que somos muy afines, y esos son los canarios, los de las Islas Canarias. Un montón de palabras, de gestos, de maneras de ser, de expresarnos, de música que tenemos los puertorriqueños es de origen canario. De origen canario. Y el modelo de comunidad autónoma de ultramar, de provincia autónoma de ultramar, de las Canarias, es el modelo que nos conviene a los puertorriqueños. Canarias no es dentro de la península española. Canarias está mucho más abajo, frente a la costa de África. Es el territorio español que más cerca nos queda.
Y somos tan y tan y tan afines que los canarios se encuentran entre los últimos españoles que emigraron a Puerto Rico. Todavía en los años 20 y 30 seguían viniendo canarios a Puerto Rico a vivir. Y ya teníamos 20, 30 años de estar con los gringos. Y seguían viniendo esos españoles canarios. Porque somos afines. Porque tenían familia acá. Por favor, les pido, piensen en esto. Se les respeta, repito, se les admira, se les quiere por el deseo tan grande que ustedes tienen, porque son puertorriqueños y hermanos nuestros, y por el deseo tan grande que tienen de la preservación de la cultura, del idioma, de no vender nada de eso a los gringos con honestidad. No se trata de venderle nada a los españoles, se trata de volvernos a unir a nuestra familia y de buscar el desarrollo, el progreso, el futuro en ello. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo de la página. Suscríbanse para que puedan recibir estos alertas de estos vídeos y de estos informativos. Y también vayan a la página de adelantereunificacionistas.com para que se hagan benefactores de esta causa, que podamos seguir llegando a muchas otras partes y llevando este mensaje, este proceso de educación de la historia completa, total, absoluta, verdadera de Puerto Rico, para que no sigamos creyendo en las mentiras que nos han enseñado en las escuelas, en las universidades, y que repiten tantos supuestos historiadores y catedráticos que lo único que tienen es un odio acérrimo e infundado contra España. La España del siglo XIX no fue la España del siglo XVI, XVII y XVIII, ni tampoco la España del siglo XX, y mucho menos la del siglo XXI. La España del siglo XIX era una nación rota, en guerra civil, invadida por los franceses y Napoleón, destruida, de la que se aprovecharon ingleses y norteamericanos para arrebatarle las provincias de América en las guerras civiles mal llamadas independencias. Los puertorriqueños, que no estábamos buscando nada de eso, tuvieron que venir unos desde Nueva York, 2 venezolanos y un gringo, a armar el grito de Lares. Gente de fuera que quería imponernos algo que nosotros no estábamos buscando. Por eso es que cuando Bolívar vino solamente llegó hasta Vieques y se tuvo que ir. Porque ¿qué fue lo que encontró? Rechazo. Rechazo. Mucho que pensar. Déjenme sus comentarios y se los contestaré. Un fuerte abrazo, hermanos puertorriqueños populares. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 12 de diciembre. Se me cuidan, que estén muy bien, nos veremos la semana que viene. Hasta entonces.